No pongan nombre y apellido hasta que no venga Bedelía. A ver si aprenden de una vez. Buenos días o buenas tardes, ¿cómo les va? No tienen que poner nombre y apellido hasta que no se lo pida Bedelía. A ver, Taisa. No, no va. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Todavía, no, ya estamos justo sobre la hora. Vamos a ver hoy la segunda parte de cardiovascular. Esto vendría a ser exactamente cardiopatías congénitas. Un tema enorme, muy importante, muy intenso y muy lindo para mí, por lo menos. Es preciso que hayan entendido la parte normal de cardiovascular. Ah, ¿tienen anatomía a las 17? Bueno, lo hacemos en una hora, no hay ningún problema. En una hora podemos explicar todo. Si no me interrumpen, solo para el grupo M. Bueno, pero igual va a haber un grupo que se va a tener que ir. Así que no se preocupen. Vamos a dar la clase y listo. Y cuando terminan esto, entran en el otro aula como si fuera la facultad, que salen de un aula 1 y se meten en el aula 4. Bueno, como les decía, es un tema muy intenso y que es preciso entender la parte normal que les expliqué la clase pasada. Ahí dice que el grupo M tuvo a las 10. Alguien se quedó dormido. Chan. Bueno, no importa, chicos, damos nuestra clase y cuando termina, termina. Y si me dejan dar la clase, seguramente antes de las 5 lo terminamos. Además, es un tema que van a poder relacionar un poco con genética, porque hay algunas enfermedades genéticas que tienen cardiopatías congénitas más frecuentemente que las personas que no tienen estas enfermedades genéticas. Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón o de los grandes vasos y la manera de dar la clase que tenemos en esta facultad, en esta cátedra, no es como está en el libro, describir cada una, sino que si bien vamos a describir cada una, las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Estos grupos se llaman cianógenas y acianógenas. Cianógenas y acianógenas. Esto significa que pueden producir cianosis o no. Entonces, lo que acá cualquiera de ustedes tendría que decir, profe, ¿qué es cianosis? A lo que yo le voy a responder. Primero, cada vez que encuentren en un teórico, en el libro, en un power, alguna palabra, algún concepto que no entiendan, lo que tienen que hacer es ir a buscar a ver qué quiere decir. Entonces, si yo digo que producen cianosis, ustedes ya al comienzo de esta clase tienen que saber lo que es cianosis, que además está explicado en el Power. Igual se los voy a explicar, no se preocupen, se los voy a decir. Pero digo, los médicos tenemos una manera de hablar con palabras bastante complejas y ya sabemos qué quiere decir cada palabra. Entonces, muchas veces, como estamos acostumbrados a estas palabras, no nos damos cuenta que nuestros alumnos no saben qué quieren decir, entonces los alumnos nos tienen que preguntar qué quiere decir cada cosa. Y si no, los alumnos tienen que ir a buscar. Ustedes tienen una herramienta maravillosa que se llama Internet y Google, donde ponen la palabrita y les aparece qué quiere decir. En mi época era más complejo, teníamos que tener un diccionario médico que nos explique y buscar en el diccionario. Ahora para ustedes es mucho más inmediato. Bueno, aprovechen esa herramienta. Bien, volviendo entonces a que las cardiopatías pueden producir cianosis o no, cianosis es la coloración azul o azulada de la piel y las mucosas de una persona y que está causada por el aumento de sangre carbooxigenada, de sangre con dióxido de carbono,
en la región arterial, donde las arterias de todo el cuerpo normalmente llevan oxígeno y las venas traen el dióxido. Bueno, si por algún motivo sangre venosa, carbooxigenada, pasa al lado arterial, entonces tendremos un aumento de la cantidad de dióxido de carbono en la sangre arterial y esto produce cianosis. Es decir, que si un bebé se pone azul es porque le está pasando sangre carbooxigenada a su región o a su zona de arterias que tendrían que estar oxigenadas y esto le hace mal. Esta clase para la comisión 71, no sé, Grupo Abril, Agustín, ¿vos sos del Grupo Abril? Grupo Abril, no pongan nombres y apellidos, no puede ser que todavía no hayan entendido. Tienen que esperar que venga Bedelía. Bueno, como les decía, para relacionarlo con genética, los niños con síndrome de Down tienen mucha probabilidad de tener cardiopatías congénitas y entonces tienen más probabilidad de morirse. Si tienen cardiopatías congénitas, dentro de los 5 años tienen alto riesgo de vida. Las mujeres con síndrome de Turner también tienen con frecuencia cardiopatías congénitas. Y las personas con síndrome de Marfan, que ya lo van a ver en alguna de estas clases de la segunda era. O sea que hay enfermedades genéticas que tienen mayor frecuencia de cardiopatías congénitas. Además, hablamos el otro día, dentro de malformaciones congénitas, que si una mujer se agarra rubiola durante el embarazo, el bebé va a tener cardiopatías congénitas también. Es decir, que el virus de la rubiola también es un virus que genera o que es propenso a que se generen las cardiopatías. Acá Ramiro Oliva dice, en ese caso las células del cuerpo no pueden realizar la respiración. En realidad, si toda la sangre fuera carbooxigenada y no hubiera una gota de oxígeno, sería muy grave. En este caso, todavía tiene un poco de oxígeno y todavía pueden recibir algo de oxígeno, pero van a recibir menos y entonces van a crecer menos, van a tener menos fuerza. Estas serían las consecuencias de una cianosis prolongada. Pero siempre que encontremos algún bebé con un cuadro de cianosis, va a haber que investigar por qué tiene cianosis y operarlo rápidamente para que pueda tener sangre oxigenada y no carbooxigenada. Otra cosa que les voy a decir es que si no lo vieron todavía, en la plataforma les dejé trabajo para las vacaciones de invierno. Quiero que vean una película que ya la puse también ahí. El Power de Klinefelter y de Jacobs, bueno, después me fijo, por ahí no lo activó la doctora Pinarello, después me fijo. Entonces, no, de nada, Ramiro. Estaba diciendo, ay, me distraigo leyendo el chat, tendría que cerrar ese chat. No sé qué estaba diciendo. Ah, la película. Les dejé la película. Entonces, ustedes van a ver la película y van a hacer un comentario sobre la película que van a entregar al final de las vacaciones. El comentario sobre la película no es me gustó, no me gustó. Tampoco es en la película pasa que una vez en Estados Unidos, bla, bla, bla. No quiero que me cuenten la película, yo ya la vi. Quiero saber qué les pasó a ustedes viendo la película, qué se les movió, qué pensaron, qué sintieron. Es personal, o sea, esto no es para que uno se copie del otro, sino que qué les produjo ver esta película. La película tiene que ver con la primera vez que se hace la operación de la tetralogía de Fallot en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y es la historia de una de las personas más importantes que descubrió un método para hacer esta operación, pero era negro en Estados Unidos y no era médico. Entonces, bueno, no les voy a contar la película yo a ustedes. Quiero que la vean. Yo la paso todos los años después de ver Cardiopatía Congénita y la mayoría de mis alumnos me agradecen porque es buena. Es una película que no es un documental, tiene una historia. Me gustaría
que la vieran, por eso la quiero compartir con ustedes, que no solo sean teóricos donde yo hablo, sino que haya otras maneras de ver. Y de verdad, esta película me la recomendó un alumno hace muchos años. Me dijo, profe, ¿usted ya vio tal película? No. Bueno, mírela que es muy buena. Y a partir de ahí la miré, me gustó y la hago ver en clase. Pero como ahora no tenemos clases, se las hago ver en las vacaciones. Bien, cardiopatías cianóticas y acianóticas o cianógenas y acianógenas. Bueno, yo me doy cuenta que siguen poniendo el nombre porque llegan tarde. Entonces entran tarde y ponen el nombre. Yarice Correa Méndez, no hay que poner el nombre en el chat hasta que no venga Bedelía y le diga, pongan nombre, apellido y comisión. A todos. Cuando empieza una clase, ustedes escuchan la clase. Bedelía aparece, dice, buenas, soy Bedelía, pongan nombre y apellido. Como hacen siempre, caramba. ¿Seguimos con los mismos libros? Sí, claro. Esa es la bibliografía para todo el año. Y alguien me mandó un mail preguntando qué número de capítulo tienen que estudiar para la segunda era. Le contesté, fíjate en el cronograma. Entonces dice respiratorio, vas al libro, en el libro figura los capítulos y el capítulo de respiratorio es el que tenés que leer. Si dice circulatorio, lee circulatorio. Si dije digestivo, van a digestivo. No me pueden preguntar qué número de capítulos son. No son infantes. Bueno, entonces las cardiopatías acianóticas son algunas que no causan cianosis, pero que hay un defecto en algún lado. Y las cardiopatías cianóticas son las que causan cianosis y ciertamente son más graves que las acianóticas. Entonces vamos a ir cardiopatía por cardiopatía, ver qué es lo que está fallando y ustedes me van a decir si les parece que es cianótica o no. Vamos a tener exámenes orales por ahora, mientras sea virtual, no. Los exámenes orales van a ser para el final. Si llegamos al final con esta modalidad, ahí van a tener oral. Bueno, me dejan dar la clase, basta de preguntas. Voy a cerrar el chat a la 1, a las 2 y a las 3. Ping. Basta. Bueno. La primera cardiopatía de la que voy a hablar se llama comunicación interauricular. La comunicación interauricular, o CIA, que quiere decir comunicación interauricular, es una cardiopatía donde hay una falla en el septum primum o en el septum secundum, que eran los dos tabiques que separaban aurícula derecha y aurícula izquierda. Porque el foramen oval quedó más grande, porque el septum primum quedó más corto y el ostium secundum quedó más grande. La cuestión es que cuando el bebé nace, baja la presión del lado derecho y sube del lado izquierdo, y el septum primum tapa el foramen oval, en este caso queda un poco de comunicación porque queda un agujero que no quedó tapado. De manera tal que van a quedar comunicadas las dos aurículas, pero ahora, después de nacido, como hay más presión en el lado izquierdo, va a pasar la sangre del lado izquierdo al lado derecho. Por lo tanto, va a pasar sangre oxigenada de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Se va a poner azul el bebé? No produce cianosis, porque no está llegando sangre carbo-oxigenada al lado izquierdo, está llegando más sangre oxigenada al lado derecho. O sea que va a ir sangre al pulmón que ya estaba un poco oxigenada. Cuando nace un bebé con esta cardiopatía, inmediatamente los médicos se dan cuenta porque le ocultan el corazón y escuchan un soplo. Algo que no tendría que escucharse, y si se escucha este soplo, entonces es que hay algo que está funcionando mal, mandan al bebé con la madre al cardiólogo, le hacen un ecocardiograma y van a encontrar un agujerito en el septum que separa las dos aurículas. Esto, cuando yo empecé a estudiar hace un par de miles de años, se operaba, se abría el corazón, era bastante compleja la operación para tapar esto.
Hoy en día, y por suerte para todos los bebés que nacen con esto, es mucho más sencillo porque mediante un catéter, que es como un tubito que se mete adentro de una arteria o de una vena, se llega hasta la aurícula y se pone un parche. Se tapa el agujero, pero sin tener que abrir el corazón. Entonces no hay tanta complicación. De manera tal que la comunicación interauricular es acianótica y requiere de tratamiento el parche. Un parche para separar del todo las dos aurículas. Y ahí quedaría cerrado el primer shunt, que era esta comunicación. Lucas Sousa, ¿estás? ¿Viniste a la clase? Tengo un ayudante que me dijo que quería venir a escuchar mi clase. Un ayudante de embriología. Y no sé si está. ¿Estás, Lucas? Contestame. Hola, profe. Hola, Lucas, bienvenido. Bueno, si me equivoco en Gracias. algo, vos me corregís, dale. Buenísimo. Bárbaro. Uy, hice lío. Ah, ahí te veo. Pero, ¿ustedes me ven? Sí, profe. Y yo no los veo. No sé qué hice. Toqué algo que no tenía que tocar. Espérenme un cachito. Peor, ahora no veo a nadie. Unpin the video. Ahora lo veo a Luca nada más o a alguien que está hablando. La veo a Cintia Michelle nada más. Ahí. Ya está. Ya lo arreglé. Eso me pasa por meterme donde no me tengo que meter. Bueno, esa entonces primera cardiopatía, como les decía, comunicación interauricular. Vamos ahora a la comunicación interventricular, es decir, los dos ventrículos que se separaban porque estaba el septum inferius, ¿se acuerdan? Que separaba los dos ventrículos, era la porción muscular del tabique, y si el septum inferius falla y no llega hasta arriba, también va a haber una comunicación entre los dos ventrículos. ¿Dónde hay más presión después de nacido? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Lado izquierdo. En el lado izquierdo. Entonces la sangre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho, oxigenada acá al lado izquierdo, al lado derecho. Siempre me confundo derecha con izquierda, tengo un problema mental. Entonces, la sangre va a pasar del lado izquierdo al lado derecho, no se va a poner azul el bebé, es acianógena, la CIB, la comunicación interventricular. Este tabique, el septum inferius, puede tener un solo agujero y en este caso lo que hay que hacer es esperar que se va a cerrar solo. Se controla al bebito, que también nace con un soplo, que se puede ver en un ecocardiograma, el agujero y cómo pasa la sangre. Y cada 3 meses o 6 meses se va controlando y a medida que el bebé crece, el corazón crece, el tabique crece, el agujero se va a ir achicando. Y a veces se cierra solo y no necesita operarse ni parche ni nada. Paciencia nomás. Existe otra variante donde el septum tiene muchos agujeros. Se llama corazón en queso suizo, como acá dice Sandra. Y este corazón en queso suizo, porque el queso suizo hay una variedad de queso gruyère que tiene agujeros, algún loco se le ocurrió meterle ese nombre, ese sí hay que parcharlo o taparlo, porque tiene muchos agujeros y es más difícil que se cierre. Yo hace muchos años tuve un alumno que cuando di esta clase levantó la mano y dijo, profe, yo tuve una cardiopatía, una comunicación interventricular muy grande. Hizo así y mostró, tenía un tajo, una costura, una cicatriz que le ocupaba todo el tórax. Lo habían operado de muy chiquito porque directamente el septum inferius no se había formado la rama que iba para atrás. ¿Se acuerdan que yo dije que crecía y después una parte iba para adelante y una parte para atrás? La parte que iba para atrás llegaba hasta las almohadillas.
al pibe no se le había formado. Entonces estaban comunicados enormemente los dos ventrículos, casi un ventrículo único. Y lo tuvieron que operar de muy chiquito porque se le mezclaba las dos sangres, la sangre venosa y arterial a nivel de esta cavidad que era casi única. Entonces, esta comunicación interventricular que les comento, siempre es por el septum inferius, es decir, la porción o la parte muscular del tabique. Porque la parte membranosa del tabique lo hacía cuando se tabicaba en forma espiralada el tabique aórtico pulmonar y llegaba a formar la separación entre la salida de los dos ventrículos. Y esto va a ocurrir si falla el tabicamiento de ese tabique aórtico pulmonar, que lo vamos a hablar después, y suelen ser más graves, porque van acompañadas de otras cosas que les voy a explicar dentro de un ratito. Entonces, CIA y CIB son dos malformaciones, dos cardiopatías acianóticas. La tercera, acianótica, y ya se lo estoy diciendo, es el ductus persistente. Ductus persistente. ¿Qué era el ductus? El conducto arterioso de Bottal. Era una comunicación, o el segundo shunt, lo llamábamos también, que comunicaba aorta y pulmonar durante la etapa prenatal, y que una vez que el bebé nacía, como las células de la capa media eran muy sensibles al oxígeno, se empezaban a hipertrofiar y se iba cerrando el ducto de a poquito hasta que se transformaba en un ligamento, el ligamento de Bottal, que ya lo van a conocer en anatomía. Si una estructura embrionaria no desaparece o no se transforma en otra cosa y persiste, decimos que es persistente. Entonces, si no desapareció el ductus y quedó, la cardiopatía se llama ductus persistente. Y va a ser acianótica porque la sangre después del nacido tiene más presión en la aorta que la pulmonar. Entonces va a pasar la sangre de la aorta a la pulmonar, sangre oxigenada, a los pulmones. No es grave, pero hay que operarlo. También el bebé va a tener un soplo, también se va a ver que alrededor de los 6 meses, si no se cerró solo hasta los 6 meses, no se cierra después, y hay que cerrarlo quirúrgicamente. Igual es una operación que no necesita abrir el corazón. Hay que abrir el tórax, pero no el corazón, porque esto está fuera del corazón. Bien, estas son las 3 cardiopatías acianóticas. Hay una cuarta que la voy a explicar al final. Vamos con las cianóticas, que son más complejas y más graves. Dentro de las cardiopatías cianóticas, la primera que vamos a hablar, igual que en el Power, se llama síndrome de Eisenmenger. Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger o Eisenmenger. Este síndrome de Eisenmenger es una cardiopatía cianótica tardía causada por una cardiopatía acianótica que no se hizo tratamiento a tiempo. Imaginemos un chico con una CIA que no le tapan la CIA, o una CIB que no se le cierra, o un ductus persistente que no le operan, o combinación de 2 o 3 de estas cosas. ¿Qué es lo que sucede? El chico no tiene cianosis porque tiene una comunicación entre los dos ventrículos, pongamos, pero con el tiempo, al lado derecho le empieza a llegar mucha sangre, más de la que le tendría que llegar, porque le llega la que le tiene que llegar más la del agujero que le está llegando, le están exagerando la cantidad de sangre que tiene el ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho, para defenderse y sacarse de encima esa cantidad de sangre de más que tiene, empieza a aumentar su masa muscular, su fuerza muscular, y aumenta la fuerza que va a hacer, y va a aumentar la presión del lado derecho. Y si aumenta la presión del lado derecho, un día va a haber más presión del lado derecho que del lado izquierdo. Y si hay más presión del lado derecho que del lado izquierdo, la sangre va a empezar a pasar de la derecha a la izquierda. Y la sangre de la derecha era cianótica, era carboxigenada.
Entonces le va a empezar a llegar sangre carboxigenada al lado izquierdo y el chico se va a empezar a poner azul. Esto sería la explicación, el paso a paso del problema. Cardiopatía acianótica, sobrecarga de volumen sanguíneo al lado derecho, hipertrofia al lado derecho, mucha fuerza, mucha presión del lado derecho, inversión del shunt. O sea que ahora la sangre pasa para el otro lado y el pibito se pone azul. Y el problema con el síndrome de Eisenmenger, además de que se pone azul, que es lo más importante o lo más grave, es que además ya no tiene solución. Yo no puedo ir a cerrarle ahora la comunicación, porque el lado derecho va a seguir con hipertensión y esto lo lleva a la larga a un problema pulmonar muy grave por la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, hay que evitar llegar al síndrome de Eisenmenger y por eso a las cardiopatías acianóticas hay que operarlas o emparcharlas o esperar que se cierren solas, pero que se cierren antes de llegar a una cianótica que es el Eisenmenger. ¿Se comprende? ¿Más o menos? Esas caritas que hacen así, muy bien, me gusta. Entonces, síndrome de Eisenmenger es como una cardiopatía tardía, cianótica tardía, consecuencia de una acianótica. Y la única posibilidad de tratamiento es hacerle un trasplante cardiopulmonar. Hay que sacarle los pulmones, el corazón y cambiarle todo el bloque. Los pulmones y el corazón, porque ya ese que tiene no le sirve. Así que ese sería el tratamiento, pero lo ideal sería no llegar al síndrome de Eisenmenger. Bien. Vamos ahora a 3 cardiopatías que están causadas por la falla del tabicamiento espiralado del tronco arterioso o tronco aórtico pulmonar. ¿Se acuerdan que venían células de las crestas neurales, formaban las crestas vulvares, estas se formaban y formaban un tabique de arriba para abajo, espiralado, y llegaban al ventrículo y terminaban cerrando con la porción membranosa ventrículo derecho e izquierdo. Esto era lo que pasaba normalmente. ¿El chat está privado? Gracias. O sea que solo le pasé a Cardoso da luz. Bueno, la próxima vez le paso a todos, ya lo puse en todos. Gracias. A veces pasa. Piccolini, no llegues más tarde, no tenés que poner el nombre. El que llega tarde y pone el nombre es que llegó tarde y se hace el boludo y entra y pone el nombre pensando que lo tenía que poner. Y a esta hora ya es muy tarde para entrar a una clase. Alves Tenorio también. Y me distraen y tengo ganas de acogotarlos y en realidad tengo ganas de cerrar la puerta y que no entre nadie más. No sé si podría hacer eso. A cierto horario decir no entra nadie más al Zoom y el resto se queda afuera. Está desde el comienzo, ¿y por qué pones el nombre, Piccolini? No entiendo. Explícame, Piccolini, por qué está poniendo el nombre. Si lo primero que yo digo es que no lo pongan. No, a ver, entiéndanme, se los digo hoy que hay 216 personas del grupo Abril, 215 y mi amigo Lucas. Lucas, no ponga tu nombre. Cuando ustedes entran, el profesor les da la clase. En algún momento viene Bedelía, o sea, en vez de dejar la credencial al principio, esperan a que llegue Bedelía. Bedelía cuando llega en el chat pone, buenas tardes, soy Bedelía, pongan nombre, apellido y comisión. Entonces recién cuando llega Bedelía se pasa lista. Y recién ahí ponen el nombre, porque Bedelía no lee, no tiene acceso al chat antes de que entra. Entonces no se entera. Entérense ustedes. No tienen que poner el nombre hasta que no diga Bedelía. Carajo. Bien.
qué pensaste que ya llegó Bedelía? Horror. Bueno, ok, no sigamos con esto porque me voy a poner verde y no quiero. Vamos con esas 3 cardiopatías que les decía. Las 3 empiezan con letra T. Y se llaman, la primera, tronco arterioso persistente. ¿Qué ocurre en el tronco arterioso persistente? Dijimos que persistente es una estructura embrionaria que no cambia o no se transforma en otra cosa o no desaparece y persiste. Entonces, el tronco arterioso persistente, bien Lucas, tronco arterioso persistente, y lo que pasó acá, lo que falló es que no migraron las células de las crestas neurales. Entonces, no vinieron las células de las crestas neurales, no se formaron las crestas vulvares, no hay espiralamiento ni nada que separe aorta del pulmonar. Es decir, que de los 2 ventrículos sale un tubo, un tronco común, que después se comunica con los sextos arcos aórticos, es decir, las pulmonares y la aorta, del cuarto. Pero salen de los 2 ventrículos mezcladas. ¿Va a estar azul el chico? A todos les pregunto. ¿Va a estar azul si se le mezcla la sangre que sale del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? Obviamente que sí. ¿Por qué contestó uno solo? 2. Bueno, por supuesto, va a estar azul, bastante azul, porque los dos sangre que tendría que ir una pulmonar y otra aorta están todas mezcladas. Entonces es una cardiopatía cianótica, se llama tronco arterioso persistente y hay que operarlo y ponerle como una especie de tubo ahí que separa, o de 2 tubos que separen pulmonar y aorta. Tronco arterioso persistente. Después les sugiero que vayan al Power, los que todavía no lo vieron, o si ya lo vieron, a los dibujitos que hay de cada una de estas cardiopatías que muestran qué es lo que falla. Yo esta clase hoy la estoy dando por 3ª vez, porque di ayer 2 veces también, y al primer grupo le mostré el Power para mostrarle las imágenes, pero no me resultó cómodo. Dije, prefiero dar la clase así como la doy en clase, hablada nomás, y después ustedes se fijan en esos dibujitos y les mando trabajo para hacer, que es ir a mirar los dibujitos. Bien, entonces de los 2 ventrículos sale un solo tronco arterioso persistente. Segunda cardiopatía del tronco arterioso se llama transposición de los grandes vasos. Transposición de los grandes vasos. Esta cardiopatía, ¿migran las células de las crestas neurales? Sí. ¿Se forman las crestas vulvares? Sí. ¿Se forma el tabique? Sí. ¿Espiralado? No. Entonces, el tabique que se tenía que formar espiralado, se forma recto. O sea que aorta y pulmonar, en lugar de salir cruzadas, salen derechas. Y esto quiere decir lo siguiente. La arteria aorta va a salir de ventrículo derecho y la arteria pulmonar de ventrículo izquierdo. Y eso está muy mal. Y les voy a explicar por qué. La sangre venosa, carbooxigenada, llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho se va a la aorta. Se distribuye por toda la persona y vuelve carbooxigenada, aurícula derecha, aurícula izquierda, y vuelve a la aorta y vuelve a todo el cuerpo, y siempre cada vez más carbooxigenada. Del otro lado del tabique, la sangre llega oxigenada a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y se va a oxigenar a los pulmones, y vuelve oxigenada a aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, pulmones. Es decir, que hay 2 circuitos que quedaron independientes, como si fueran 2 ceros. En vez de un 8, como tiene que ocurrir, son 2 ceros. ¿Entienden? 2 ceros en vez de un 8. Este problema es gravísimo, porque este chico cada vez que respira, le llega sangre oxigenada para el lado de los pulmones, pero no va a su cuerpo. O sea que a medida que pasan los minutos o las horas va a estar más grave y más azul. Yo diría que de las más graves de todas. Esta cardiopatía, transposición de los grandes vasos, transposición porque están al revés, quiere decir, están traspuestos, están cruzados.
tiene una solución quirúrgica, hay que operarlo rápidamente. La operación es fácil, obviamente ni yo la voy a hacer ni ustedes en su casa, con el gato o el perro. Pero la transposición es cortarle la arteria pulmonar, la arteria aorta y cambiarla de lugar. O sea, la operación es muy fácil. Tengo que poner al derecho lo que estaba al revés. Pero tengo que abrir a un bebé que casi no tiene oxígeno. Y no me sirve que le ponga una máscara de oxígeno, porque la máscara de oxígeno le llega a los pulmones y le va a seguir llegando al lado izquierdo y no le va a servir. Lo único que sirve antes de operarlo, aporta un poquito de oxígeno, es dejarle el ductus abierto. El ductus, no sé si ustedes se acuerdan, comunicaba pulmonar y aorta. Entonces, nosotros siempre queremos que el ductus se cierre. En este caso, que no se cierre. Entonces, le damos al bebé un medicamento para evitar el cierre del ductus. Medicamento que se llama indometacina, y no importa, hoy por hoy no importa, pero le mantiene el ductus abierto y entonces le manda un poquitito de sangre oxigenada, 3 globulitos, con un poquitito de hemoglobina y un poquito de oxígeno, a la circulación mayor. Pero básicamente hay que operarlo sí o sí. Y de bebé, chiquitito, bebé pobrecito. ¿Está? Transposición de los grandes vasos. El tercero, que empieza con T también, todas las alteraciones del tronco arterioso empiezan con T. A mí me sirvió darme cuenta como una especie de estúpida mnemotécnica que a veces le sirve. Es la tetralogía de Fallot, como escribió ahí más de una persona en el chat, así que no lo escribo yo. Tetralogía significa que hay 4 cosas, tetra es 4, y Fallot es el señor que la describió, que no es el mismo señor de las trompas de Falopio, que es otro señor. Por lo tanto, sobre todo a los brasileros, este se llama Fallot, no Falopio. Me pongo loca cuando me hablan de la tetralogía de Falopio. O de las trompas de Falop. ¿Estamos? Son 2 señores diferentes. Así que, tetralogía de Fallot. Y si no, no le digan la última T y digan Fallot. Fallot. La tetralogía de Fallot. Muy bien. Bueno, no se rían fuerte. Se ríen fuerte y yo los escucho. ¿Por qué los escucho si están todos bloqueadamente? Bueno, no importa. Entonces, tetralogía de Fallot, ¿estamos? La tetralogía de Fallot, a ver qué pasa. ¿Migran las células de las crestas neurales? Sí. ¿Se forman las crestas vulvares? Sí. ¿Se forma espiralado el tabique? Sí. ¿Entonces está todo bien? No. Se forma espiralado, pero desplazado hacia la derecha. Es decir, que en vez de separarse las crestas vulvares en 2 arterias que tienen el mismo calibre, una queda chiquita y otra queda grande, porque el tabique quedó corrido hacia la derecha. Jerónimo Herrera, apaga tu micrófono. Si no, espera que te apago yo. Si lo encuentro. No sé si está como Jerónimo o como Herrera. Ah, ya está apagado. Muy bien. Bueno, así las cosas entonces, por causa de que el tabique aórtico pulmonar quedó desplazado a la derecha, tenemos las 4 consecuencias que forman la tetralogía de Fallot. 1. ¿Qué va a pasar con la pulmonar? ¿Cómo quedó la pulmonar con respecto a la aorta? Vos callate, Lucas. Él le gustaba contestar en clase y le sigue gustando contestar. Es como que si sabe la respuesta lo quiere decir. Bueno, igual no se te escucha, yo te veo mover la boca nada más. ¿Qué pasa con la pulmonar? Queda más chiquita de lo que tenía que quedar. Entonces decimos que hay estenosis de la arteria pulmonar. Estenosis de la arteria pulmonar. Esta es una de las 4 cosas. ¿Y qué pasa con la aorta? Quedó más grande. Y si quedó más grande la aorta, cuando llega a la salida, va a quedar cabalgando sobre el tabique.
Es decir, que una parte de la aorta sale del ventrículo izquierdo y una parte sale del ventrículo derecho porque se corrió el tabique. En vez de quedar por la mitad y salir solo del izquierdo, sale del izquierdo y una parte del derecho. Esto se llama aorta cabalgante. En el Power hay un dibujito muy ridículo de un cowboy que está cabalgando y está achicando ¿cómo se llama? A la pulmonar. Después fíjense porque es como una imagen ridícula, pero por ahí le sirve para acordarse de las 4 cosas. Que igual se puede pensar. Estenosis de la pulmonar, aorta cabalgante, porque cabalga sobre el tabique, como el tabicamiento aórtico pulmonar no llegó a ponerse en el medio, no se forma la separación entre los dos ventrículos, por lo tanto va a haber comunicación interventricular, que alguien ya puso por ahí, Franco Germán Kovács, comunicación interventricular. Esas 3 cosas son las 3 consecuencias del tabique corrido hacia la derecha. Yo a veces les pregunto tetralogía de Fallot en el examen, en el oral, ponele de embrio, y me empiezan a decir cuáles son las 4 cosas. Pero recuerden que estas cosas son consecuencias de algo que pasó antes. Entonces el error embriológico es que el tabique está torcido hacia la derecha. Por lo tanto, como consecuencia, aorta cabalgante, estenosis de la pulmonar, comunicación interventricular, y como consecuencia de estas 3 cosas, el pobre ventrículo derecho va a tener que hacer más fuerza que lo normal, porque está achicada la pulmonar, y no sé si ustedes saben, pero presión es fuerza sobre superficie. Entonces yo hago una determinada fuerza sobre una determinada superficie. Si se me achica la superficie, tengo que aumentar la presión. Entonces, como está achicada la pulmonar, el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza. Se hipertrofia, se agranda, primero se hipertrofia y después se agranda. Entonces la 4ª cosa de la tetralogía es la hipertrofia del ventrículo derecho. Repito entonces, estenosis de la pulmonar, de la arteria pulmonar, aorta cabalgante, comunicación interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho. Son las 4 características propias de la tetralogía de Fallot. Si yo le hago una placa, una radiografía, rayos X, a los bebitos con esta enfermedad, voy a ver que el corazón, en vez de estar vertical, se horizontaliza y tiene forma de bota por la hipertrofia del ventrículo derecho. Es decir, cuanto más hipertrofiado el ventrículo derecho, más horizontalizado el corazón. Estos chicos van a ponerse azules, en una época se llamaba la enfermedad de los bebés azules, porque, bueno, va a depender de qué tan torcida a la derecha esté el tabique. Si está poquito, va a estar menos azul. Si está muy hacia la derecha, va a estar más azul. ¿Y por qué está muy azul este bebé? Son 2 las situaciones. Una es, cianosis, perdón. ¿Por qué tiene cianosis el bebé entonces? Una es porque a la aorta sale sangre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. La aorta cabalga sobre los 2 ventrículos y sobre el tabique sale sangre mezclada. Y además, para colmo, la pulmonar está achicada, entonces pasa menos volumen a los pulmones. Y si pasa menos sangre a los pulmones, va a ser menos sangre la que se oxigena en el sistema pulmonar. Entonces va a tener 2 problemas que lo ponen azul. La sangre mezclada por la comunicación interventricular y que sale por la aorta, y menos flujo sanguíneo al sistema pulmonar por la estenosis de la pulmonar. Estos chicos muchas veces cuando se cansan se ponen en cuclillas. No sé cómo se dice cuclillas en portugués. Lucas, ayúdame. Cuclillas es agacharse. ¿No saben lo que es cuclillas? De croquis, dice una ahí, Mónica. Nadia, Mónica. Ah, ¿estás acá? Nadia, Mónica. ¿Cómo te va?
Nadia Mónica, ¿vas a dar el examen el final el lunes? ¿Viniste a escuchar algunas cosas? Está muy bien. Cuclillas es agacharse, rodillas flexionadas, la cola hacia abajo sin tocar el piso. Es muy común que hacen eso los bebés. Pero estos chicos, cuando les falta el aire, se ponen de cócoras, pone alguien ahí. Agachamiento, cócoras, bueno, aquello, no sé. Esta clase salvó mi vida. Ah, bueno. Bueno, la historia entonces es que es común ver a los chicos puestos en cuclillas porque les mejora lo que llamamos el retorno venoso. La sangre pasa más a los pulmones y se puede oxigenar mejor. Así que las tres alteraciones del tabicamiento del tronco arterioso persistente, transposición de los grandes vasos y tetralogía de Fallot. Que en realidad de las tres, para mí la más grave es la transposición de los grandes vasos, porque no hay sangre oxigenada. Pero Fallot es mucho más frecuente que la otra, y es de esta tetralogía de Fallot de la que habla la película que van a ver ustedes en las vacaciones, o antes, si quieren verla antes, no después, porque el comentario me lo tienen que hacer cuando terminan las vacaciones, el último día de las vacaciones, domingo 2, a última hora pueden entregarlo, mejor que lo entreguen antes. Miran la película, hacen el comentario y lo entregan, para que, bueno, no sé cuándo abrir la entrega, no me acuerdo. Para los recursantes, si ya lo tienen del año pasado, me mandan el año pasado, no hay problema. Abre el 20. Bueno, gracias, Sandra. No me acordaba cuándo lo había puesto. Si eso dice la plataforma, yo puse ahí, entonces que abría el 20. Ok. O sea, el mismo día de las vacaciones. Tienen para trabajar en las vacaciones y divertirse un poco. Yo me voy a aburrir un montón. Me falta una alteración que se llama coartación aórtica. Se lo escribo acá, a ver si le llega a todos. ¿Se trabó? Solo a mí no le escucho a la profe. ¿La explicás, Lucas? Sí, Banca. ¿Ella salió de clases? ¿Salió de la reunión? No tengo idea. Bueno, ahí le escribo y le aviso que no está y hablamos de coartación aórtica. Gracias. No sé qué pasó, pero de repente se me apagó el Zoom. Acá estoy de vuelta. Es como si me hubiera ido un ratito de la clase sin avisar y ahora volví. Hola. ¿No vino Bedelía entonces? Bueno. Ok. Casi tuve que explicar, ¿entiende eso? ¿Eh? Casi tuve que explicar yo. La coartación aórtica. Sí. Bueno, No, estás no. preparado para hacerlo, Lucas, así que no hay problema. Yo casi te mando un mensajito para que le avise que se me había cortado, pero justo vi que estaba volviendo a conectarse. Bueno, coartación es lo mismo que estenosis, es decir, que está achicado en algún lugar una parte de la aorta. Y ustedes me pueden decir, ¿y por qué no decimos estenosis y le ponemos otro nombre? Y la respuesta tiene que ver con lo siguiente, que es que
también se llama estenosis cuando queda achicada la válvula aórtica. Y la estenosis aórtica, la estenosis de válvula aórtica, es muy frecuente, no como cardiopatía congénita, sino adquirida. Es decir, es muy frecuente que exista un achicamiento de el anillo fibroso de la válvula aórtica y eso se llama estenosis aórtica. Entonces no le podemos poner el mismo nombre a dos cosas diferentes. Quedó estenosis aórtica, la estenosis de la válvula aórtica, y si se está achicada la aorta en algún lado, le ponemos coartación. ¿Entendido por qué? Bien, supongo que entendieron. Ahora, la historia es la siguiente. ¿Va a haber oral en el final de ahora? Sí, oral y práctico, por Zoom, el lunes. Fernando Cordeiro, vos vas a dar examen el lunes. Van a tener primero el examen escrito, el choice, después van a tener un Zoom de práctico de histología y después van a tener oral de genética y embriología conmigo, como si fuera presencial. Bueno, un amigo mío. Bueno, decirle lo que te acabo de decir. Bueno, entonces coartación aórtica es que una parte de la aorta queda con menor calibre. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les dije que en el ductus, conducto arterioso debotal, había células sensibles al oxígeno que se hipertrofiaban y achicaban el ductus? Bueno, lo que ocurre es que esas celulitas, en vez de quedar en el ductus, migran a la aorta que le queda ahí nomás. Si migran a la aorta, van a achicar la aorta, pero nunca la van a poder cerrar del todo, porque la aorta es así y el ductus es así. O sea que van a achicarla. O sea que tenemos una situación en la cual la aorta va a estar achicada muy cerca del ductus. Puede estar achicada antes del ductus o después del ductus. Si es antes, se llama preductal, y si es después, se llama postductal. Y la conducta, tanto de cianosis o no, y también de tratamiento, va a ser diferente si la coartación aórtica es pre o postductal. Vamos a empezar con la preductal. Es decir, el estrechamiento es antes del ductus. Acá viene el callado de la aorta, sale el tronco brachiocefálico, la carótida primitiva, la subclavia izquierda, y ahí queda, después de la subclavia, queda achicada y después viene el ductus. ¿Entendido? Bien, más o menos. Después contesto, no me jodan porque si no, en el medio no puedo. La historia entonces es la siguiente. La sangre, como yo les dije, presión es igual a fuerza sobre superficie. En un sector está achicada la superficie de la aorta, o sea que de ahí para atrás, hacia el ventrículo izquierdo, todo ese pedazo va a tener que hacer más fuerza, va a aumentar la presión. O sea que ese chico tiene la presión alta y va a estar rojo en cabeza, cuello y miembros superiores, porque va a ir la presión alta por las carótidas y por las subclavias a las axilares y a los miembros superiores. Entonces, de ahí para arriba, cabeza, cuello, miembros superiores, rojo y presión alta. Después del estrechamiento, se agranda. Y si se agranda, aumenta la superficie. Y si aumenta la superficie, baja la presión. Si baja la presión, de ahí en más, la aorta va a tener menor presión y la sangre, con menos presión en la aorta, va a ir circular por el ductus de la pulmonar a la aorta. O sea que va a ir sangre carboxigenada de la pulmonar a la aorta. De la mitad para abajo el bebé va a tener presión baja y va a estar azul. O sea, es cianótica, medio. Mitad para arriba rojo y la mitad de abajo azul. Se lo llama bebé en bandera, porque tiene dos colores. Algunos dicen que es de San Lorenzo, otros dicen que es del Barça. Y ayer estuve preguntando a los brasileros qué equipo de fútbol tiene una camiseta roja y azul. Uno me dijo que el de San Borja y yo no le creía, así que me dijo que me va a traer una camiseta.
Así que si un día le doy clase con la camiseta de fútbol roja y azul, es que me la gané en buena ley. Entonces, coartación aórtica preductal, bebé en bandera, rojo presión alta arriba, azul presión alta abajo. Hay que operarlo rápidamente. En la postductal, todavía no hablé de la postductal, estamos en la preductal. La preductal va a tener hipertensión, tal vez la preductal tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo y también la postductal. Vamos a la postductal. En la postductal pasa lo mismo. Las células del ductus migran a la aorta se achica, pero ya no antes del ductus, sino después. Por lo tanto, de donde está el estrechamiento para atrás, desde el ventrículo izquierdo, va a haber presión alta. Por lo tanto, cabeza, cuello, miembros, rojo, presión alta, ductus, presión alta en la aorta. Entonces la sangre va a ir de aorta pulmonar, porque el ductus quedó del lado de presión alta. Y después de la coartación, la presión baja. O sea que de la mitad del cuerpo para abajo va a tener presión baja, pero no va a estar azul. Entonces, coartación aórtica preductal es cianótica y postductal no es cianótica. Por eso les dije que esta la íbamos a nombrar al final. Porque estamos llegando al final de la clase. Si alguien tiene otro, suma a las 5, tiene hasta 5 minutos para ir a hacer piso, tomarse un mate o hacerse un café con leche. Así que tienen tiempo para alguna otra cosa. ¿Entendido? La clase entonces no es tan complicado, pero hay como cosas que tienen que entender primero de cardiología normal para después entender la clase de cardiopatía. Porque además, chicos, se van a encontrar con gente con cardiopatías en el mundo, en la vida profesional. No es que aparece uno cada 10.000 o cada 100.000. Hay cardiópatas congénitos por todos lados. Yo todavía recibo algún mensaje de algún ayudante que ya se recibió y que se hizo cirujano y que me manda un mensajito diciendo: hola Euge soy yo. Hola Euge, recién operé a una mujer con síndrome de Turner y me acordé de vos porque fuiste la primera que me hablaste de síndrome de Turner y de la cardiopatía. O sea, que van a... Bien, a ver, esperá porque están apareciendo preguntas. Esperen un cachito. Ramiro, las venas vitelinas drenan la sangre del saco vitelino, pero ¿en qué comentó va a drenar también intestino primitivo? Sí, intestino medio. Las venas vitelinas, todo el conducto vitelino y el saco vitelino quedan relacionados con el intestino medio. Las venas vitelinas van a ser la mesentérica superior. Arteria vitelina va a ser la arteria mesentérica superior y las venas van a ser la vena mesentérica superior, que va a formar el sistema porta para llevar de ahí todo al hígado. Creo que la clase de anato se canceló porque van a tomar un examen. Y Camila, bueno, no sé qué pasó con la clase de anato, la verdad yo no tengo mucho que ver con anato. Y Camila preguntó cómo era así. No pongan los nombres para Bedelía, si no vino Bedelía. Estupidez que me está preguntando. Presión es igual a fuerza sobre superficie. Es decir, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la superficie. No van a tener oral en la segunda era. Lo que alguien preguntó si iban a tener oral en la segunda era, no. Si seguimos con esta modalidad hasta fin de año y tienen el final por Zoom, ahí sí van a tener oral y práctico. Pero por ahora las eras no tienen práctico, ni oral. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y se sabe algo? ¿Está todo en el aire? ¿De cuándo va a volver? Mira, saber no se sabe nada. Pero si llega, o sea,
Alguien me dijo el otro día que dicen los diarios argentinos que en agosto vuelven. Nosotros en la facultad no podemos dar teóricos con 100 personas. Yo no me meto en un aula con 100 personas ni loca. ¿Entendés? O sea, Perfecto. si llega a haber clases, tal vez haya prácticos, que son 15. O tal vez nos digan hacer un teórico, pero con la mitad de los alumnos, suponete. Pero yo tengo 11 teóricos por semana. Si No, me es una mandan locura. la mitad de los alumnos, tendría que tener 22 teóricos con la mitad de los alumnos para No, darles a imposible. todos. No me alcanza el tiempo para dar 22 teóricos. De lo mismo, además, me quiero matar. O sea que a mí, en vez de 22 teóricos presenciales, prefiero 3 Zoom. ¿Entendés? A los que dicen ahí esto que están comentando y tienen razón, hermoso año para empezar la fac, una lástima hacer segundo así. Sí, es una lástima, pero es lo que podemos. Yo no forzaría la situación para volver cuanto antes, y menos teniendo tantos alumnos brasileros que están en una situación mucho peor que la Argentina. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le abrimos la puerta y que vengan todos los brasileros? Nos contagiamos todos. Yo prefiero dar clases por Zoom y quedarme en mi casa. El cual. Por lo menos hasta el presidente de ustedes le dio positivo el coronavirus. Una gripecilla. Vamos a ver qué pasa. Así que, nada. Por ahora es así. Igual, a ver, por Zoom están viendo prácticos, están viendo el microscopio. Está bien, no tienen un microscopio cada uno, pero ven cómo se ven las imágenes. Segundo año no es el peor año para ver así, por lo menos histología, embriología y genética. Tal vez anatomía, que tienen prácticos que tendrían que ver cosas, sería un poco más deseable. Pero hay otros años que sí o sí necesitan ser presenciales, donde tenés que ver pacientes. Ahí esos tendrían que volver cuanto antes, a volver a ver pacientes. Pero la facultad no quiere que nuestros alumnos vayan a ver pacientes habiendo riesgo de coronavirus. Así que es un año en suspenso este. Mira, Marcus, para mí es histología y alguien me preguntó qué pensaba, o embriología, pero me preguntaron qué pensaba con respecto a si iban a volver o no las clases. Yo no estoy haciendo política ni voy a hacerlo. No es mi intención. Disculpe si a alguno le molesta. Y si era un chiste, ahí Ana Paula dice, nosotros tenemos todo a comparación de otras facultades. Yo tengo una sobrina que está estudiando medicina, igual que ustedes, en la UBA. No va a clase, le dan algunas clases por Zoom, y tiene primer cuatrimestre histo, segundo cuatrimestre embrio. Nosotros le damos mucho más a ustedes. Le damos teóricos de histo, le damos prácticos de histo, le damos teóricos de embrio. Les ponemos Zoom en la plataforma. Así que yo creo que tal vez, y aunque sea una situación compleja, están recibiendo bastante. Me pueden decir, bueno, pero pagamos la cuota. Sí, es verdad, pagan una cuota y la facultad se tuvo que acomodar como pudo a las circunstancias actuales. Así que bueno, además de agradecerle que estén poniendo que están lindas las clases, muy bueno, me alegro. Más que ponerle que están lindas las clases, estudien. Estudien, aprendan y pónganse las pilas para entender. Igual todas estas cosas las vuelven a ver en tercer año y cardiopatías congénitas las van a ver en cuarto también. Existe una materia, patología, donde vuelven a ver todas las cardiopatías congénitas. ¿Qué es TMJ? Me están poniendo por ahí, no sé qué quiere decir. TMJ, profe. Significa estamos juntos, que es tipo, estamos juntos, tipo. Tipo, estamos juntos, tipo. Bueno, estamos juntos, tipo. Está bien. Bueno, Genchi, entonces terminó la clase. Ahí me están pidiendo que quieren que la ponga este Zoom. ¿Lo subo con todas estas cosas que estoy diciendo? ¿Subimos el Zoom a la plataforma? Ok, le pido entonces. Bueno, nos vemos la semana que viene.
en el horario habitual. La semana que viene, sí, en el horario habitual va a ser la última clase antes de las vacaciones, después 2 semanas de las vacaciones. ¿Listo? Chau. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Gracias, Luca, por estar acá. Vos, Lucas, la clase cuando viniste, ¿la di yo o la dio Dani? La dio Dani, profe. Ah, por eso querías escuchar mi clase. Claro, o sea, Dani nos dio un montón de datos que, Más clínicos. claro, y todavía me siguen colgando al día de hoy, pero por eso quería escuchar su clase también. La mía no es tan clínica. Claro, Es más embriológica. embriológica. Sí, sí. Bueno, nos vemos, chiquis. Chau, chau.